6 campos del país. Ya han estado en el campo del Este, Confía, estuvieron en el sur y el año pasado estuvimos en el norte del país. Todos los administradores departamentales y algunos pastores evangelistas nos trasladamos a un territorio en una fecha X con un trabajo previo, con el único propósito de predicar el evangelio, hacer un impacto que pueda conmover, que pueda despertar no solo a la iglesia, sino también a la comunidad. Y yo he sido testigo de 2 de los 3, porque en uno penosamente coincidió con una salida que tenía del país. Y la experiencia ha sido bonita, renovadora, extraordinaria. Y cuando se eligió que el próximo año íbamos a ser nosotros los anfitriones de este evento, este movimiento, pues entonces empezamos a planificar. La Iglesia Mundial también el año que viene ha señalado el próximo año como un año especial de énfasis evangelismo de redes, de manera particular. Y ustedes van a escuchar mucho este lema, One Voice 2027. Una voz 2027. Una voz 2027. ¿Qué sucede en el 2027? Los que son estudiosos de las profecías, ¿en qué año Jesús fue bautizado? ¿En qué año? Están como indecisos. En el año 27 de nuestra era. ¿Y qué año es el próximo? ¿2000 qué? 27. ¿Hace cuántos años se bautizó Jesús? Interesante eso. Nosotros no creemos en cábula, no vayan ustedes ahora a sacar cosas de cábula ni nada. Pero precisamente hace 2000 años que Jesús fue bautizado. Y cosa de la vida en el sureste toca la celebración del año 2000 del bautismo de Jesús. Eso es bonito, ¿no, hermano? ¿Y qué ustedes creen que nosotros deberíamos hacer como para una celebración de un evento tan trascendente e importante? Debemos hacer algo importante. Y nosotros hemos sacado unos cálculos y dijimos, bueno, 2020, vamos a dar 2027, perdón, vamos a dar 20,000 estudios bíblicos, 10 veces más del año 2000, ¿no? Del 2000 aniversario, 20,000 estudios bíblicos. ¿Eso es posible? ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, para que ustedes tengan una idea, nosotros somos 90,000 miembros nominales. Realmente somos 35,000, casi 40,000 sentados los sábados. Ya hicimos ese levantamiento. Y estamos diciendo que la mitad de los miembros decidan dar un estudio bíblico desde agosto 29, desde septiembre hasta marzo del próximo año. Un solo estudio bíblico. Con 20,000 que decidan dar uno. ¿Cuántos estudios bíblicos tenemos? 20,000. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sí o no? No, digan amén los que crean que sí. Ah, bueno, pues ustedes están involucrados ya, ¿oyeron? Ese amén fue, yo voy a ser uno de esos. 20,000 estudios bíblicos, tener contacto con 20,000 personas que no conozcan de Jesús. Y la idea es que el 10% de eso, ¿cuántos son? El diezmo lo vamos a sacar para el Señor. El 10% de los 20,000, ¿cuántos son? 2,000 almas en la celebración del 2000 aniversario del bautismo de Cristo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Hermanos, si la iglesia se mueve, si trabajamos, si predicamos, ¿quién se encarga de dar el crecimiento? ¿Quién lo da? Dios. Entonces, nosotros creemos que desde septiembre, que empieza el conteo, hasta abril, que cierra la etapa de evangelismo de esa etapa, nosotros pretendemos que 2,000 personas puedan agregarse a los pies de Jesús. ¿Y qué haremos para eso? ¿Qué haremos? Esto es primicia, esto todavía no se ha dicho.
ni por la radio ustedes lo han escuchado. Decidimos ponerle un nombre a ese evento. ¿Cómo es que le llama la Asociación Mundial? One Voice 2027, Una Voz 2027. Y nosotros decidimos ponerle un nombre, Una Voz de Esperanza 2027. Y le pusimos un apellidito. El apellido es Jesús para siempre. Una Voz 2027, Jesús para siempre. Porque no puede haber otra voz, hermano, que no sea Cristo. Y Jesús dijo, si yo fuere levantado, ¿qué pasaría? A todos atraeré hacia mí. Y yo pregunto, ¿cuándo está dispuesto a levantar a Cristo en su vida? Si eso lo hacemos, hermanos, entonces algo pasará. Algo pasará. Iniciamos en septiembre, el último sábado de agosto, vamos a tener un lanzamiento del programa. Viene la Universidad de Tennessee y nos va a ayudar. A partir de ese día vamos a hacer un lanzamiento virtual. El lunes empezamos con una red. Todas las iglesias nuestras van a estar conectadas en una capacitación sobre cómo dar estudio bíblico con la Universidad de Tennessee. Algo parecido hicimos el año pasado. ¿Recuerdan? Entonces ahora sí vamos a involucrar a todos. El año pasado fue un ensayo. Ahora... Y fueron unos entrenamientos bonitos, hermano, prácticos, sencillos, puntuales. ¿Cómo dar un estudio bíblico? Hermano, usted tiene que estar allí. Tiene que estar allí. No sea un espectador. Todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a ser tiempo de siembra. En noviembre vamos a tener una cosechita. Vienen 100 predicadores de Tennessee, de la universidad. Ustedes tuvieron un predicador de eso el año pasado por aquí, ¿verdad? Jóvenes predicadores, ellos vienen a predicar, cubren todos sus gastos, vienen. Enero, luego empezamos 10 días de oración. Vamos a dar una semana de oración en los 10 días. Nos vamos a ir a las 9 zonas y el último día vamos a hacer un evento en el parque. Una tarde de oración. Toda la semana vamos a estar en una zona consagrando al pueblo. Eso es empezando el año. Y luego de esa consagración, entonces, todos los pastores, ¿cuánto dije? Todos los pastores, porque el ejemplo empieza con nosotros. Nos vamos a 100, somos 72 pastores, más el personal de oficina, y si falta uno o dos, lo vamos a buscar algunos de ustedes, 2 o 3 laicos, 100 campañas pastorales y del personal de oficina. ¿Dónde, pastor? Siempre que nosotros traemos predicadores, lo llevamos a las iglesias como más importantes, las que están más en lo claro. A esta campaña vamos a ir a donde nunca han ido ningún predicador, donde nunca hemos enviado. A Pilancón, ¿han escuchado hablar de Pilancón? A Cabeza de Toro, al Guanito, a esos lugares donde nunca hemos podido porque están lejos. Entonces los pastores, como son empleados, no pueden decir que no. Ese va a ser un decreto, hermano, pero con gozo. Ya lo presentamos a los pastores y ellos están ansiosos, contentos de que van a ser parte de esta historia. Nos vamos todos a dar campaña. Mes de febrero, los ministerios. Ministerio infantil, campaña. Ministerio juvenil, campaña. Escuela sabática. Todos los ministerios en campaña, febrero. En alguna de las iglesias que vamos a preseleccionar. Grupo pequeño y demás. Mes de marzo, inicio. Los estudiantes de teología, 120 estudiantes de teología vienen a 120 iglesias de nosotros. Son 400 campañas en total. Puede que sean más con la de grupo pequeño. 120 estudiantes de teología a dar 120 campañas. Uy, uy, uy. Eso va a ser poderoso. Y luego se van ellos y del 12 al 20 de marzo, entonces, tenemos el epicentro del evento. Pero no concluye allí. El epicentro vienen diferentes grupos de Nueva York, de predicadores, de la Florida, de California. Viene el ministerio Iris Reading, el ministerio de Quiet Hour, la hora quieta, varios ministerios y varios evangelistas. Viene el pastor Bradshaw,
que es el presidente del ministerio, y descrito está, y el pastor también, ¿cómo se llama? El habla español, descrito está, Costa y el pastor Costa, son algunos de los que tendremos en nuestro medio. Y terminaremos el sábado 20 con un cierre, es el Día de la Juventud, 20 de marzo, y vamos a hacer un evento conjunto, posiblemente a final de la tarde, que el sol no nos dé mucho, en el anfiteatro de Ciudad Juan Bosch. ¿Sabían que hay un anfiteatro en Ciudad Juan Bosch? Recientito inaugurado, y nos están diciendo que hagamos algo allí, que hagamos algo. Estamos pensando ver si el concierto de los arautos del rey, como un ensayito, lo vamos a hacer allá, posiblemente. Porque la ciudad quiere que nosotros hagamos algo allá, vamos a hacerle algo, a mover la ciudad Juan Bosch. Cerramos con ese epicentro allí. Todo el mes de abril va a ser una fecha de consolidación y recogiendo algunas gavillas que queden allí. 2,000 almas en el 2000 aniversario de Cristo. Yo creo que es posible. Nosotros vamos a cavar pozos de fe y Dios dará el resultado. Que el Señor conceda su santa bendición, hermano. Ahora sí, podemos cerrar nuestros ojos y orar. Padre, ahora abrimos tu palabra y queremos que a través de ella nos enseñe, nos eduque, nos hable. Queremos, Señor, escuchar tu voz, por lo que rogamos que esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cavando pozos de fidelidad. Es posible que lo que voy a redactar hoy, ustedes lo hayan leído, pero nunca se haya detenido y pensado en este relato bíblico. Y mucho menos, tal vez, no había reflexionado sobre estas lecciones que pretendemos, bajo la dirección de Dios, conversar con ustedes. Cavando pozos de fidelidad. ¿Qué haría si estuviera en medio de crisis, con muchas necesidades, muchas responsabilidades que cumplir, compromisos, sueños, inclusive con metas, proyectos personales que alcanzar? Y Dios te llama y te dice, mira, confía y pon tus recursos a mi disposición. Algo parecido fue lo que sucedió en Segunda de Reyes 3. Más adelante daré detalles. Pero 3 reyes y sus ejércitos estaban atrapados en el desierto. No había agua. ¿Dónde estaban atrapados? En el desierto. Ustedes luego lea el capítulo 3 de Segunda de Reyes y va a poder comprender bien esta historia. Voy a parafrasear muchos episodios. No había agua, no había lluvia, no tenían ninguna alternativa. Humanamente, todo estaba perdido. Entonces Dios habló por medio del profeta Eliseo y le mandó a decir a los reyes que estaban allí: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Otras versiones dicen, caben muchos pozos. Hagan hoyos en el valle. Una orden aparentemente ilógica. Cavar pozos en un valle seco. Trabajar cuando no había ni siquiera señales de agua. Esforzarse sin garantías visibles. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver para creer. Recuerden que Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron aún sin ver. Pero ahí estaba precisamente la prueba. ¿Ellos confiarían en la palabra de Dios o en lo que sus ojos verían? Eso es lo que sucede con muchos cristianos hoy. Dios nos llama a ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, aun cuando el dinero no alcanza. Él nos llama a ser fieles aun cuando hay cuentas que pagar.
Él nos llama a ser fieles cuando hay metas personales, proyectos que alcanzar, familiares. Él nos llama a ser fieles aún cuando la realidad es que devolviéndole a Dios lo que le toca, nos quedará menos aparentemente. Pero déjame decirte algo y aprende este principio de vida. La fidelidad no es cuestión de abundancia. El hombre, el creyente, no es fiel porque tiene mucho. La fidelidad es una cuestión que depende únicamente de la confianza. ¿Está escuchando? O sea, yo no soy fiel porque tengo mucho. ¿Qué fue lo que dijo Dios? El que en lo poco, en lo mucho lo pondré. Porque la fidelidad no tiene nada que ver con abundancia. Tiene que ver con la confianza. Ustedes saben que hay muchos que tienen y no confían. Y tienen mucho y confían menos. Porque su confianza está puesta en las cosas terrenales. Malaquías 3:10 nos recuerda: traed todos los diezmos al alfolí y pruébenme en esto ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Dios no está interesado en nuestros dineros. Él está buscando nuestros corazones. Cada diezmo fiel y cada ofrenda voluntaria son pozos de fe que cavamos creyendo que Dios cumplirá sus promesas. Por eso, en Segunda de Reyes 3, encontramos a un pueblo con necesidad. Este ejército tenía sed y el desierto los estaba consumiendo. La situación era urgente, pero ¿de qué se trataba? Para que podamos comprender bien el contexto. Los moabitas pagaban un impuesto: 100,000 corderos y 100,000 carneros cada año al rey de Israel. El rey de Israel, Acab, había fallecido, no Acab el malvado. Jotam, su hijo, había tomado el reinado y los moabitas decidieron unilateralmente no seguir pagando ese impuesto. 100,000 ovejas, ay chichi, cada año, y 100,000 carneros. Ellos dijeron: no vamos a pagar nada. Y se declararon en rebeldía y decidieron pelear. Israel, los moabitas eran muchos. Israel decidió ir a la guerra, pero no solo. Y llamó al rey Josafat, rey de Judá. Y también llamó al rey de Edom. Y los dos dijeron: nuestros caballos son tus caballos, nuestros hombres serán tus hombres. Somos hermanos, iremos a pelear contigo. Y salieron. El texto bíblico dice que duraron 7 días. ¿Cuánto? 7 días cabalgando en medio del desierto, en caballo. 7 días en el desierto. Y el agua le faltó. Le faltó el agua para ellos, los hombres, y faltó el agua para los animales. No tenían que tomar en el desierto y estaban ya en el valle donde se peleaba. Estaban al borde de este lado y los enemigos estaban en el otro extremo del valle. ¿Usted está entendiendo? Entonces la pelea no iba a ser pareja, porque los del otro lado estaban satisfechos, pero aquellos que tenían 7 días cabalgando sin agua estaban destinados a ¿qué, hermano? Estaban destinados a morir. Y el rey Josafat, ¿usted se recuerda de Josafat? Creyente, un hombre, un rey fiel,
Le dijo, y no hay alguien a quien podamos consultar a Dios, para que Dios no diga qué hacer. Porque en medio de tu mayor dificultad, hermano, no busque al hombre, no busque consulta de hechicero. No. Consulta a Dios. Pide luz, dile a Dios, busca de Él, Señor, ¿qué hago? En tu desesperación, no dude en buscar la presencia de Dios, porque Él está allí. Siempre estará y Él dará la respuesta. El rey de Israel, que no era muy creyente, Jotam tampoco, pues lo manda a buscar, y cuando Eliseo va, le dice al rey de Israel, mira, si no fuera por Josafat, mis ojos no te vieran, porque tú eres un ustedes saben. Pero por amor a este hombre que es fiel a Dios, yo voy a consultar a Jehová. Y consultó a Jehová. Y cuando él consulta a Jehová, entonces Eliseo le dice, caben pozos. ¿Caben qué? Pozos. Hagan muchos hoyos. Hombres que están cansados, 7 días corriendo, sin dormir, hagan pozos. Dios dice, hagan pozos, hagan hoyo. Yo imagino algunos allí, adventistas, habían adventistas en ese tiempo. Y este pastor está loco. Digo que hagamos hoyo. Y nosotros, ¿y con qué fuerza vamos a hacer esos hoyos? Estamos muriéndonos de la sed. Con un sol fulminante en medio del desierto, cansados. Tenían 2 opciones: hacer caso al consejo de Dios o desistir y dejarse morir de la sed. No habían 3 opciones, eran 2. Déjeme decirle que Dios pudo enviar agua inmediatamente. ¿Usted cree en eso también? Él es el que dirige la fuente. Él es la fuente del agua, dice el texto bíblico. Él pudo hacerlo. Él pudo hacer brotar ríos sin esfuerzo humano. Pero él primero pidió la acción. ¿Qué pidió él? La acción. Pendientes, hermano, principio. Ustedes han escuchado un refrán que dice, a Dios orando. Eso era más o menos lo que Eliseo estaba diciéndole. Mire, ustedes quisieron consultar a Dios, pues miren, Dios les dijo, hagan esto. Den pasos de fe. ¿Y cuál es el primer paso? Es fuerte a veces, hay pasos que son fuertes. Hay decisiones en la vida que Dios nos dice, a esto, que parecen ilógicas, parecen difíciles, pero si Dios lo dijo, hermano, hazle caso. Porque siempre será mejor hacer caso a lo que Dios dice, siempre. Ellos primero tenían que tener acción, ser obedientes y tener fe. Ellos debían cavar antes de ver el milagro. A nosotros muchas veces nos gusta ver el milagro antes de dar el paso de fe. Señor, ayúdame con esto. ¿Y tú qué estás haciendo para recibir eso? O sea, estamos nosotros tratando de ponernos. Miren, no se trata de lo que yo haga, se trata de confiar en Dios, de confiar en sus promesas. La bendición de Dios muchas veces llega después de actos de fe y de obediencia. La fidelidad también es un acto de fe. Cuando tú eres fiel en devolver tu diezmo, tú estás diciendo, Dios, yo confío más en tu provisión que en mis propios cálculos. Porque a mí no me da para sacar, pero yo confío en tus promesas. Cuando damos ofrendas de amor, declaramos, mi generosidad no está en el dinero,
está en Dios. Eso no siempre es fácil. No siempre es fácil. Pero el cielo piensa distinto a nosotros. Saben, nosotros vivimos en una generación donde el consumo es la prioridad, donde las redes nos empujan a aparentar. Vivimos en una sociedad donde muchos creen que dar a Dios es perder. Dios enseña que la fidelidad es parte de nuestra adoración. En todo el texto bíblico nosotros vemos esto. Y no vendrán delante de mí con sus manos vacías, dice el texto bíblico. No damos porque sobra. Devolvemos porque reconocemos que todo viene de Él. Imaginen a aquellos soldados cavando pozos bajo el sol caliente. Trasládate a ese episodio. Trata que imaginariamente en tu mente. Tal vez algunos pensaban, esto no tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo. Aquí nunca aparecerá agua. ¿Cómo va a aparecer agua en el desierto? Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Ellos siguieron cavando porque creyeron en lo que Dios dijo. Porque cavar, déjame decirte esto, recuerda y ten esto pendiente, cavar sin ver señales, cavar mientras el sol quema, cavar mientras otros se burlan o dudan, cavar sin garantías humanas, eso es verdadera fe. Porque la fe no espera ver para moverse. La fe no espera ver para moverse. La fe se mueve para ver lo que Dios va a hacer. Confía en Jehová y Él hará. Aquellos hombres cavaron pozo. Le tomó la noche y a medianoche se fueron a dormir. Ya los hoyos estaban allí y no pasaba nada. Las estrellas estaban todas afuera. No vino ninguna nube. Pero al amanecer ellos aún estaban dormidos porque estaban cansados. Y los moabitas dijeron, vamos y matemos ahora a esos reyes y a sus pueblos. Y fueron a la batalla, hermano. Y cuando se iban acercando a la batalla, el sol empezó a salir. Eso está ahí en la Biblia. El sol empezó a salir. Y mientras más ellos se iban acercando, entonces ellos veían que el valle, todo el valle, estaba lleno de sangre. ¿Estaba lleno de qué? Usted sabe que en el desierto hay espejismo, ¿verdad? Los pozos estaban llenos de agua. Los pozos estaban todos llenos de agua. Y era tanto el agua que se rebosaba. Y el valle entonces se llenó de agua. Y cuando los moabitas van, ellos no veían agua. Ellos veían un valle lleno de sangre. Y dijeron, ¡ay! El Dios de ellos le dio la victoria. Nuestros hermanos, los que se fueron antes, murieron. Y el valle está lleno de la sangre de ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Se devolvieron. Y los israelitas con la bulla de los caballos se despertaron. Y vieron que todo estaba lleno de agua. Que los pozos que ellos cavaron realmente, milagrosamente, se llenaron de agua. Y bebieron agua. Llenaron sus provisiones, hicieron provisión. Y se fueron detrás de los moabitas, que iban desesperados corriéndole. ¿A quién? A nadie. Y al final dice el texto bíblico que ellos ganaron la batalla. Solo porque hicieron caso a lo que Dios dijo. Recuerda, la fe no espera ver para moverse.
La fe se mueve para ver lo que Dios va a hacer. ¿Te está moviendo para ver lo que Dios va a hacer? ¿O está esperando a ver lo que Dios va a hacer sin moverte? Así también ocurre cuando nosotros somos fieles. Devolvemos el diezmo aunque el presupuesto esté ajustado. Damos ofrenda aunque tengamos necesidades. Apoyamos a la misión aunque nadie nos vea. Eso es cavar pozos de fidelidad. Y Dios honrará a los que sean fieles. Yo honro a los que me honran, dice el texto bíblico. Por eso Malaquías 3:10 es uno de los pocos textos donde Dios dice, probadme en esto. Usted ha escuchado eso mucho en la Biblia. Busque su concordancia, googleelo y se va a dar cuenta que no hay muchos textos que digan eso. Dios dice, probadme en esto. No es un desafío arrogante, es una invitación amorosa. Él dice, confía en mí y verás lo que yo puedo hacer. Ojo, la fidelidad no compra bendiciones. Yo no soy fiel para que Dios me dé bendiciones. Pero, siempre hay un pero bueno, ¿verdad? Pero la fidelidad abre un espacio para que Dios derrame sus bendiciones. Oh. ¿Está haciendo espacio tú para que Dios pueda orar? ¿Está haciendo espacio? ¿Está haciendo espacio? ¿Está cavando hoyos, pozos? Miren, cosa de la vida. Recuerdo ahora, una vez, ustedes saben que yo soy fanático con el tema de la construcción. Y una vez, en 2013, el jefe de construcción de Maranata Mundial, yo no era presidente, 2013, apenas estaba yo todavía muchachito, y todavía soy un muchacho, pero estaba coordinando los templos que iba a construir Maranata. Y el jefe mundial de construcciones venía a mirar 10 solares para calificar si podían construirse o no. Primero lo miraban, después decían que sí o que no, los subían a una plataforma y había que esperar cuando un grupo decidía venir a construir el templo. Yo era el que salía con él a presentarle todos los solares, esa era parte de mis tareas. En esos días previos a él venir, en la iglesia de Último Pregón compramos un solar. Hay 2 o 3 días antes. Donde está la iglesia actualmente. Y como él venía, entonces ya yo decía, tenemos el solar. Pero ¿qué sucede? Que precisamente 2 o 3 días también el grupo de Orión, la iglesia de Orión, una iglesia de la comunidad haitiana, le iban a construir un templo. Y cuando empezaron a marcar para la zapata, porque había que tirar la torta antes que llegara el grupo, los hermanos vieron el templo que le marcaron y dijeron, nosotros no queremos esa iglesia. Algo raro. Pero dijeron, no lo queremos. Y detuvieron a los hermanos de Maranata locales que estaban preparando la zapata. Y me han llamado que hay un problema. Y yo cogí para allá. Y cuando miré lo que estaban marcando, dije, es que es verdad, hay un problema. Ellos eran casi 300 miembros y la iglesia era como para 100. No valía la pena, hermano. Entonces, el grupo que viene, 40 voluntarios jóvenes, tenían los vuelos comprados. Y ya no se podía echar para atrás, había que echar para adelante. No había ningún solar listo donde poder moverlo. Y yo había comprado un solar para Último Pregón. El hombre llegó. Y en lo que estábamos haciendo la ruta de visitar esos solares, 2 días antes yo empecé a echar camiones de caliche ahí, hermano, y piedra y de todo. Porque el solar era grande. Y tenía en algunos puntos más de 1 metro de profundidad que había que rellenar. Casi 120 camiones de caliche y material echamos en ese solar. Y en lo que estamos andando en la ruta, yo voy al paso porque estoy esperando.
empezaron a preparar el solar y conseguí un grede en el ayuntamiento y después conseguí una pala y conseguí esto y un rodillo, hermano, y pusieron ese solar como ese piso que ustedes ven ahí. Yo calladito y llevando a todos los solares. Este sí, este no, este sí, este no. Hay que prepararlo, hay que hacer aquello, ok. El último que fuimos, ¿cuál fue? El que no estaba en la lista, porque ese se compró antes de que, o sea, se compró en esos días ahí cuando él venía, no estaba en la lista que se le había enviado. Yo dije, mira, hay uno más que se agregó, yo creo que lo veamos. Y cuando fuimos, que ese hombre vio ese solar, un play, algo bonito, hermano. El hombre quedó impresionado. Y Margarito, que está ahí, y él le dice, ¿y quién es el pastor de esta iglesia? Y yo le digo, soy yo el pastor. Pastor, ¿es suya, pastor? Le digo yo, sí. Y le dice al hermano Margarito, hermano Polanco, miren, tenemos un problema. Hay un grupo que viene en 2 semanas, en 10 días, y necesitan un lugar donde puedan construir el templo. Ellos iban para la comunidad haitiana, allí al ser el templo haitiano, pero ellos no quieren. ¿Ustedes permitirían que vengan aquí a este lugar y le hagan el templo? El hermano Margarito dijo, ay no, nosotros no queremos, ¿verdad? Hermano, en menos de 3 semanas, bueno, al final de 3 semanas después de ese momento, el templo estaba construido. Y el último sábado, en la semana que vinieron los americanos, cumplíamos 1 año que habíamos rentado un local en 30,000 pesos y ese día entregamos el local y nos mudamos a la nueva iglesia. Sin empañetar, sin piso, teníamos solo una torta, pero desde ese momento se está adorando en la nueva iglesia de Último Pregón. Por supuesto, ya la terminaron, le pusieron aire y está bien bonita. Pero ¿qué sucede? Que ellos no tenían ni para dar los $5,000 de Maranata, y un grupo, el pastor Zavala trajo un grupo americano y ahí aparecieron los $5,000 y se lo dieron. Y uno de esos pastores que vino del grupo fue a predicar un sábado allá. Y antes de que él fuera a predicar, nosotros hicimos un hoyo, un pozo, porque había problemas con el agua en el ambiente. Y decidimos buscar los chelitos, hicimos el hoyo. Y el hoyo estaba hecho, pero los chelitos no dieron para comprar la bomba. Teníamos el pozo y no había cómo sacar el agua. Y el gringo cuando viene, hermano, hay que cavar el pozo de fe. Cuando el gringo viene y ve la iglesia muy bonita y que ellos fueron los donantes, no sé qué, y ve que hay unos blogs tapando algo ahí en la orilla. ¿Y qué es eso? Ah, no, eso fue un pozo que empezamos a hacer porque no tenemos agua aquí en la iglesia y tenemos que estar trayendo tanques. ¿Pero y por qué no la sacan? No, porque se acaban los chelitos y hay que comprar una bomba y completar el sistema. Ah, ok, está bien. Y el hombre empieza a predicar, y cuando empieza a predicar habla de esta historia. Y cuando dice, ustedes por fe cavaron pozo para tener agua. Y Dios a través de mí le ha mandado todo el dinero que ustedes necesitan para terminar y sacar su agua del pozo. $2,000 nos dio ahí en efectivo y lo sacó de su bolsillo. Alabado sea Dios, hermano. Ese pozo sí que tuvo efectividad de una vez. Finalmente, hermano, yo debo terminar. Hoy Dios busca hombres y mujeres, jóvenes y niños que caben pozos de fe, que honren a Dios con sus recursos, que sean fieles aunque nadie los presione, que entiendan que nuestros diezmos y ofrendas son medios de adoración y que crean que Dios está abriendo ventanas en el cielo y que está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden sobre tu vida. El Espíritu profético, Elena de White comenta en Mayolomía Cristiana, página 72, Dios desea que sus hijos recuerden
¿Qué es lo que Dios desea? Que sus hijos recuerden que todas sus bendiciones provienen de Él y que ellos deben ser fieles en devolver lo que Dios reclama como suyo. Y añade, la obediencia voluntaria y la fidelidad son condiciones mediante las cuales Dios promete derramar sus bendiciones. Yo pregunto, ¿será que podemos confiar en Dios? ¿Será que podemos obedecer su palabra? ¿Será que podemos darle a Él primero? ¿Será que estamos dispuestos a cavar pozos de fidelidad para que Dios pueda dar la bendición que tu vida necesita, que tu familia necesita? ¿Será que Dios podrá cumplir su propósito en tu vida? Hebreos 11:6 nos recuerda, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza en sus promesas es imposible agradarle. Porque todo el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe. Necesita creer que Él existe y algo más, y que Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Dios es fiel, hermano. Dios cumple su palabra. Él empeña su palabra. ¿Estaré yo dispuesto a confiar en Él plenamente? Sin fe es imposible agradarle. ¿Cuánto quisieran decirle, Señor, yo quiero agradarte? Yo quiero que tú me enseñes a cavar pozos de fidelidad. Si así lo sientes, ponte de pie, hermano. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. Si quieres decir, Señor, enséñame a tener fe, aumenta mi débil fe, enséñame a confiar en tus promesas que son fieles y que son verdaderas. Oramos. Padre, agradecemos tu palabra, porque las cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza quedaron escritas, de manera que podamos aguardar con paciencia la promesa del advenimiento de Cristo Jesús a la tierra. Mientras esto sucede, Señor, estamos aquí con muchos desafíos, con necesidades. Nuestros hijos necesitan el sustento diario. Nuestros padres necesitan atención. Nosotros tenemos compromisos, Señor, también que atender. Y tenemos muchas limitaciones, Señor. Pero tu palabra nos enseña a que confiemos en ti. En todas circunstancias, Señor, tú dices, dadme a mí primero. Así como aquella viuda, Señor, que tenía lo último para comer, ella y su hijo, y decidieron hacer caso a tu palabra, hicieron primero para el profeta, y porque confió en tu palabra, nunca le faltó. Señor, enséñanos a confiar en tu palabra. Queremos que nuestra vida esté apegada a ti, Señor. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras familias, conoces nuestras necesidades, conoces también nuestro interés por querer ser fiel a ti, por querer honrarte, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestros hogares, Señor. Tú conoces. Oh, Señor, aumenta nuestra débil fe. Que cada familia aquí representada, cada joven, cada señorita, cada niño, cada esposo, cada esposa, cada hombre soltero o dama soltera que está en este lugar, que sea revestido de la fortaleza que solamente tú puedes dar al cristiano. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Al salir de aquí, pedimos que tu bendición nos acompañe. Llévanos en paz.
Danos un feliz resto de sábado en tu presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios bendiga, hermano. Feliz sábado para todos. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta